supuesto, vamos a estar hablando del Yopará y de este octavo Festival Nacional del Yopará y del Día Internacional del Adulto Mayor, en donde la Municipalidad de Asunción va a homenajear a la señora Elba, viuda de Jiménez, una señora de 90 años que fue bailarina o galopera del mercado número 4. Qué fantástica noticia nos traes, Clemente. Volviendo a lo del Yopará, nos contaba Julie, las abuelas, cada abuela tenía su receta de Yopará. ¿Se ha cortado la tradición con las abuelas o tenemos hoy día mamás e hijas que siguen preparando este plato? No, yo creo que todo el mundo se mueve a hacer su Yopará. Pareciera que las abuelas se están liberando un poco de la cocina, ¿verdad? Y ya están liberando a sus hijos, a sus nietos, porque ahora se involucran más la gente en la cocina. Bueno, y este Yopará tiene su historia bastante interesante porque se inició, el término Yopará no significa solamente mezcla de poroto con locro, sino comenzó con el Caru Yopará, de una tradición indígena precolombina, de que la gente, los nativos, vivía en abundancia. Esto es según Ulrico Smil, según los cronistas, según Bartomeu Meliá, de que estos guaraníes precolombinos nunca sintieron necesidad. Es un error de que cada octubre hace esto para espantar la miseria. No, la miseria vino después ya con la presencia española. ¿Por qué? Porque los guaraníes vivían de la caza, de la pesca, de la recolección, del cultivo, de la explotación de los bosques para hacer su rosado, y de eso por supuesto, hacían su chacra. Pero cuando llegaron los españoles, las pobres mujeres que siempre fueron, las indígenas, fueron las que tenían a su cargo el cultivo, la cosecha y la cocina, seguían dentro de este proceso de la elaboración de los alimentos, pero tenían que dar de comer a muchísima gente más, encima de que separados de los hombres, porque muchos varones indígenas ya se iban a la encomienda, se iban a la guerra, se iban a los yerbales, se iban por todos los lados, y las pobres mujeres se veían entonces con esta necesidad de producir más. Entonces la carestía viene de ahí, de que no han aumentado tanto, ¿verdad?, la cantidad de mujeres que se dedican a la agricultura y a la elaboración de los alimentos, pero sí se le aumentaron las bocas. Pero ellos tuvieron este Caru Guazú, el Caru Yopará, que es a partir, cuando termina el invierno, comienza la primavera, en una luna entera, lo que significa ahora octubre, cuando dejan de florecer el tallil. Entonces ellos hacían esa comida grande a Curupí para rogar buena siembra, porque la cosecha va a ser recién en mayo. Entonces estos españoles, según Bartomeu Meliá, los responsables de la creación del Caray Octubre fueron los sacerdotes jesuitas y franciscanos, quienes no podían desterrar eso de comer mucho. Entonces generalmente en octubre empieza a terminar, y ahí fue que ellos crearon este personaje de que supuestamente Curupí, que es el dios de la bonanza, lo tiene encerrado en una cueva y que se escapa durante octubre. Ahora nomás, es una cuestión que todavía no tiene un siglo de vigencia, de que el 1 de octubre se festeja. Eso es nada más que simbólico y es muy moderno, porque era durante todo el octubre, era que Caray Octubre podía salir a visitar las casas, como recién se estaba relatando, ¿verdad? Entonces, este Caray Octubre por mucho tiempo llegó a obligar, a amedrentar a los nativos, a los campesinos, hasta hace poco, para que produzcan más y administren mejor sus productos de la cosecha, ¿verdad? Esa es más o menos, es la historia del Caray Octubre, de la aparición de Caray Octubre. ¿Por qué la hambruna? El porqué del Yopará, abundante comida. ¿Y qué es lo que existe? El Yopará es un locro, es una variante del locro, en este caso del locro paraguayo. Y es la primera comida descrita por Ulrico Smil en el año 1537, cuando dice que los guaraníes
cocinan sus carnes de pesca y de caza con maíz, poroto, calabaza, zapallo, mandioca, batata. Y eso es lo que actualmente se cocina. Y durante toda la colonia se ha utilizado, ya con la presencia de la vaca traída por los españoles en el año 1555, entonces ya se van, y también el cerdo, todo esto, ¿verdad? Se van cambiando, o tal vez no se cambia, sino nada más que un incremento más entre las carnes, porque hasta ahora seguimos comiendo bichos, ¿verdad? Y hasta ahora seguimos pescando, pero es nada más que aumentar esto. Por lo tanto, siempre se ha consumido el locro. El término yopará a este plato es muy reciente, no lleva todavía un siglo. Todo era locro, y el locro es impresionante la variedad de locro que ha existido, porque sabemos que el locro es una palabra quechua, que todos los países sudamericanos tienen su propio locro, y no es necesariamente la presencia del maíz ni la presencia del poroto, ¿verdad? Por ejemplo, los peruanos, su locro es todo a base de papas, y hay otros países que solamente utilizan porotos o algunas alubias o algunos guisantes. Por lo tanto, la palabra locro significa guisado, y sabemos que es verdad de que tanto en el sur del Paraguay hasta Buenos Aires el locro de ellos es muy impresionante, que vendría a ser un yopará más también. ¿Por qué? Porque le ponen locro, le ponen poroto, le ponen carne de cerdo, de vaca, chorizos, achuras, de todo. Es una mezcla de diosa y pantera. A eso nosotros le llamamos yopará acá. Pero el yopará más conocido es el yopará quesú, porque que no tienen, apenas tiene un siglo de vigencia, según el otrora rector de la Universidad Nacional, el doctor Dionisio González Torres, quien a mí me dijo, cuando yo le hice una entrevista siendo periodista del diario Tribuna y Noticias, de que posiblemente a finales de 1800, con el avance de la ciencia médica, de que se empezó a advertir de que se elimine un poco más, ¿verdad?, el consumo, se reduzca el consumo de carne grasosa para evitar los accidentes cardiovasculares. Entonces empezaron la gente a consumir el locro con queso. Y a veces a eso le llamamos locro monotí. Entonces hay gente que le agrega un poco de poroto, porque sabemos que el locro es muy cordial y no es indicada para las personas que trabajan fuerte. ¿Por qué? Porque eso enseguida se digiere todo y se crea un apetito de mucho, muy destacado para 1 a 2 horas.